One Punch Man estuvo destinado a fracaso, pero hoy en día se postula como uno de los mejores mangas, y quien a mi parecer tiene la mejor comunidad. Literal, lo que son capaces de hacer es increíble. El capítulo se había estrenado y más de uno lo tenía animado, ni hablar que hay proyectos muy bien hechos de gente animando el manga por falta de una tercera temporada. Pero volviendo al enunciado principal, ¿por qué One Punch Man estuvo destinado a fracaso? No olvidemos que hubo un tiempo en que esta obra estuvo bajo fuertes críticas, algunas bastante negativas, que la tildaban de una simple sátira a los héroes, una comedia que se volvía repetitiva y una historia sin profundidad ni camino, que en algún momento se daría contra la pared y terminaría siendo olvidada. No les voy a mentir, yo en su momento estuve de acuerdo con esto. Creí que One Punch Man no saldría de su faceta cómica y se quedaría estancado en ella, hasta morir como muchos otros mangas hacen. No creo haber estado equivocado en su momento, porque ciertamente One Punch Man resultó ser bastante repetitivo, y no había muchas tramas que explotar, aparte de las episódicas, cosas poco relevantes que sucedían como matar un enemigo que se cruzaba y tal. De hecho, si One, el creador y director de la historia, hubiera seguido con ese camino tan repetitivo y disperso, estoy seguro que One Punch Man no sería ni la sombra de lo que hoy en día es. Pero entonces, ¿qué fue lo que pasó? ¿Qué cambió? ¿Por qué ahora estamos hablando de One Punch Man como uno de los mejores mangas que se ha visto recientemente? En este video te explicaré todo eso y más. Hablaremos mucho de Garou, ya que él es la respuesta y la clave del éxito de One Punch Man. No lo es Saitama. Los héroes clase S, por más tediosos que puedan caerle algunos, también tienen que ver mucho con todo esto. También comentaré lo que ha pasado en los últimos capítulos. Eso es por lo que estamos aquí, Garou y la muerte de Genos, un personaje memorable, cuya despedida despertó la furia de su maestro. ¿Por qué One Punch Man iba a fracasar? Veamos, One Punch Man, así como muchos shonens y seinen contemporáneos, manejan una idea principal, una trama que mueve toda la historia, la hace interesante y principalmente va enlazada con su protagonista. Son pocas las series cuya historia depende de los personajes secundarios en vez del principal, ya que la fórmula funciona excelente, un tipo a quien le sucede todo y cuyas decisiones dirigen el rumbo de la historia. No hay falla en esa fórmula. Pero a One Punch Man eso no le serviría a largo plazo. En un principio fue lo que le dio el boom, la idea de un protagonista tan absurdamente roto que acabara con todo a su paso de un solo golpe. Sin embargo, sería esta misma fórmula la que le daría muerte al manga, si seguía siendo utilizada. Si One decidía continuar usando a Saitama como punto de eje para la historia, no habría nada de sentido o emoción, ya que enemigo relevante o interesante que apareciera, Saitama lo vencería. Sabríamos que cada nuevo arco no duraría nada, ya que Saitama podría vencerlos a todos sin esfuerzo. Felizmente One se percató de esto mucho antes, y mientras decenas de youtubers profetizaban la muerte de One Punch Man como un manga repetitivo, One junto a Murata ya lo tenían solucionado. Cambiaron la fórmula, Saitama no sería más el protagonista de su propia historia, sino un recurso, un plot device. Puede que al escuchar ese término te esté alarmando y creas que es algo malo, en parte sí, pero para One Punch Man le funcionó a la perfección. Te explico, en vez de que Saitama fuese a vencer a los malos y todo se solucione en un instante, eran los personajes secundarios quienes iban a lidiar con el problema. Ellos mantenían la tensión, la emoción y movían la historia, ya que a diferencia de Saitama, ellos tendrían que hacer un esfuerzo que mantendría enganchados a los lectores. El clímax de esta fórmula fue en la pelea contra los ejecutivos, donde cada clase S lució sus habilidades y mantuvo a todos emocionados. Este arco no hubiera sido lo mismo con Saitama, ya que él los hubiera acabado de un solo golpe y sin esfuerzo a todos, haciendo todo monótono. En cambio, Saitama actuó como un recurso. Cuando había algo que no podía ser resuelto por los personajes secundarios, entraba él y se encargaba, o lidiaba con los enemigos más poderosos como Orochi o Garou. Ven cómo todo cambia, hace todo mucho más interesante. Por eso, varios le tomaron cariño a diferentes clases S, algunos a Fubuki, otros a Tatsumaki, Genos, etc. Saitama pasó a un segundo plano en este arco, y me parece la elección perfecta. Con ello, One y Murata callaron la boca a todos, incluyéndome. ¿Qué pasó con Saitama? ¿Qué cambió? El que a Saitama lo hayan puesto en un segundo plano como un recurso no afecta en lo absoluto a su papel en la historia. También se pensó en esto. Algo que se le criticaba al Saitama de los inicios era su falta de reacción. Parecía un Moai de lo duro que estaba todo el tiempo. Para algunos incluso no tenía nada de desarrollo. One quería llenar ese vacío en el personaje, pero sin hacerlo cambiar drásticamente, porque ello también le quitaría su esencia. Por eso manejó el desarrollo de Saitama de forma discreta y tenue, a través del vacío e incomprensión que le generaba su poder absoluto. Vimos a un Saitama que habría perdido el sentido y la emoción de ser un héroe.
como al principio del manga se prometió, ya que no sentía ninguna complicación, sabía que todo lo que pasaría podría superarlo, ya empezaba a ser reconocido en la jerarquía de héroes, tampoco tenía la presión de demostrar su poder, e incluso eso había desaparecido. Para nosotros, los mortales, solo queda felicidad y un sentimiento de superación innegable. Pero para Saitama es otra historia, el poder siempre tiene un precio y su caso no fue la excepción. ¿Qué harías con un poder físico infinito? Saitama no solo no conoce la respuesta, sino que toma su poder como una maldición que le impide disfrutar del mundano placer de la batalla. El vacío existencial originado de esta situación llevó a Saitama a disociarse de sí mismo, a perder contacto con su yo verdadero. Es como si poco a poco se fuera desconectando de su ser, viviendo la vida sin interés como si de un mero espectador se tratase. De ahí que lo veamos con un rostro perdido e indiferente con todo lo que sucede a su alrededor. La felicidad y la emoción parecen ser fantasmas de un pasado distante. Con la frustración que esto trae consigo, Saitama no puede hacer más que esperar el momento en que aquel que sea una amenaza se muestre ante él para recordarle lo que se siente estar vivo. Pero esto es solo algo temporal. La verdad es que este vacío en que está hundido Saitama es imposible de llenar con algo literal. Lo que uno necesita para vivir es un símbolo, un motivo. Y un símbolo es intangible, es abstracto y representa algo en su ausencia. ¿Cuál es la clase de símbolo que podría llenar el vacío de Saitama? No creo que haya una respuesta concreta. Lo más cercano a llenar su espíritu es su profesión, su hobby, lo único divertido que le acontece y la felicidad que esto le trae, ser un héroe. Cuando sea reconocido, cuando finalmente se acabe el mal en el mundo, cuando sienta que haya hecho la diferencia, tal vez el vacío se transforme en paz y satisfacción. Por ello, vemos constantemente a un Saitama perdido en sus pensamientos, soltando frases sarcásticas y que no presta atención a nada. Saitama sabe que puede lidiar con todo lo que amenaza a él o sus personas queridas. Con tanto poder, no hay cosa o ser al que no pueda detener y persona a quien no pueda salvar. O tal vez estaba equivocado. La muerte de Genos marcará un antes y un después no solo en el manga, también en la historia y perspectiva de Saitama. Como dice la expresión, dormirse en laureles. Saitama estuvo confiado, se descuidó, estuvo absorto en la idea de que nada escaparía de sus manos y que con su poder podría vencer a cualquiera. Se le olvidó el principio fundamental y básico de ser un héroe, estar al servicio del indefenso y salvar a cuantas más personas puedas. Saitama lo sabe, falló como un héroe. Al sostener el corazón de Genos, lo recordó. Siempre que llegara a tiempo e incluso de pie, eso es lo que se espera de un héroe. Aunque no suelo ser de los que llegan a tiempo, yo de verdad. Aquí Saitama hace una pausa, él se siente culpable de la muerte de Genos. Su falta de intuición de héroe la había perdido y por lo tanto, falló en su labor y a causa de eso, su alumno murió. Vemos ciertamente un gran desarrollo. Saitama se dio cuenta que no todo está en sus manos y que el poder absoluto no equivale a ganar siempre. El haberse confiado y ese vacío en su interior le afectaron en un momento tan clave como este. De ahí que vemos a un Saitama con una ira silenciosa, la faceta oscura del héroe. Realmente Saitama no se contendría, esta vez usó movimiento asesino. La persona que estaba frente suya, Garou, ya no era más un hombre para Saitama, sino un asesino, y como tal, no habría una segunda oportunidad. Garou copia su técnica y el capítulo termina en un brutal panel de ambos a punto de impactar. La ira del héroe. El panel de Saitama bañado en combustible es indescriptible, trae consigo varios mensajes y emociones. El combustible representa la sangre de Genos, el cuerpo de este destrozado de forma atroz en el suelo, como si de basura se tratase. El significado y metáfora de la fuente de poder de Genos, quien aun siendo casi en su totalidad máquina, Saitama siempre lo consideró como un humano, por lo que en este panel Saitama está sosteniendo el corazón de su difunto alumno y amigo, sin soltarlo y como si lo acompañara, ataca a Garou. Son pocos paneles, sin mucho texto, pero que expresan bastante. Es crudo, cruel y frío. La mirada de Saitama expresa incredulidad pero ira al mismo tiempo. Se nota que está conteniéndose y a punto de explotar. Había subestimado a su oponente y por ello causó la muerte de alguien cercano para él. Pero bueno gente, One Punch Man está a otro nivel actualmente. Me ha dejado sin palabras y de forma muy grata. Es de esas cosas que te alegran el día de decir, joder, qué bien hecho está esto. Le pusieron cariño. No había sentido una emoción parecida desde que leí el arco del ataque al Tártaro en Boku no Hero o con la pelea de Ya vs Hércules en Shumatsu no Valkyrie. Tristemente recién subo video de esto. Siempre llego tarde a las cosas importantes, me hubiera encantado subir video antes, pero se me cruzó con un examen y las actividades de la universidad. Así que bueno, si te gustó este video me apoyas muchísimo dejando tu like, suscribiéndote y sobre todo compartiendo el video. Tal vez así este video llegue a más gente y valga la pena.
ya que lo subí bastante tarde. Pero sea lo que sea, me divertí comentando todo esto, me encantaría conocer qué es lo que ustedes piensan sobre todo lo que dije, tanto del fracaso en que estaba destinado el manga como lo de Saitama y qué les gustaría ver en los siguientes capítulos. Los estaré leyendo. Yo soy Gantic, eso es todo por este video y nos vemos en el siguiente. Adiós.